fricción. Igual como casualidad en primer año. No hay fricción. Bueno, tema de la fricción permite, nos va a permitir a lo largo de discusiones entender algunas cosas. Che, me pasó la lapicera así grabó. ¿Qué pasa? Que cuando uno finalmente, por simplicidad, asume que no hay fricción, hay cosas que no se explican. Sí. El suelo idealmente liso, sin fricción, bueno, no podría caminar. Pero bailarín. Para caminar, no. Podría patinar, podría patinar, si me empujan, se me deslizaría, Infinitamente. pero no podés caminar. No, Tampoco podríamos agarrar un martillo o un destornillador. Queda sujeto por la fricción. por la tensión de fricción. Es decir, que hay un montón de cosas que evidentemente lo que aparece más o menos bien en los estudios es que alguien descubrió que la fuerza de rozamiento, por supuesto, depende del estado de la superficie y depende también de la fuerza que tiene a comprimir las superficies una contra otra. Puede ser el peso propio, puede ser la acción de pistón hidráulico o de cualquier otra, una placa o lo que fuera. Y sale esa expresioncita un coeficiente por la componente normal de la fuerza. Exacto. Está impecable. Pero lo engañoso es que esa no necesariamente es el valor de la fuerza de rozamiento. Porque imagínense, si hay una fuerza de rozamiento, y yo tengo un pequeño plano inclinado, pongo un cajón, Ahí sí, mira. el cajón se tendría que mover, Sí. pero por ahí no. Hace falta o una cierta componente de fuerza tangencial mínima o no mínima o variar el ángulo, Que sea más o empinado. algo para que se empiece a mover. ¿Qué decir? Es decir, o ponerlo en la superficie horizontal. Pongo el cajón acá. Tiene cierto peso, tiene cierto coeficiente de rozamiento que depende del estado de la superficie. Entonces aparece la fuerza de rozamiento. Es contrario al sentido del desplazamiento. Sí, bueno, pero la fórmula está interpretada así con 1 centímetro cuadrado de frente. Diría que está esa fuerza. Y si está esa fuerza, ¿por qué no se mueve? Si yo no lo estoy frenando, ¿por qué no se mueve el cajón para algún lado? Sí, se tendría que desplazar. Porque este es el valor máximo que puede llegar a tener la fuerza de rozamiento. Lo que omiten es que este es el valor máximo posible. Ahora sí, porque evidentemente, si yo tengo el cajón y lo quiero empujar
va a aparecer una fuerza de rozamiento que es igual a la que yo hago, igual y contraria. Sí. Porque no lo puedo mover. Cuando lo empiezo a mover, quiere decir que superé el umbral de esa fricción mínima. Pongamos que la fuerza de rozamiento daba 10 newton. 10 kilos. Si yo empujo con 8 kilos, no lo muevo al cabo. Cuando empujo con 10 y un diferencial, ahí se empieza a mover. Entonces, si empujo con 20, acelerado. ¿Por qué? Porque tengo una diferencia de 10 kilos que esta fuerza de rozamiento no pudo generar. Es decir, esta combinación de fricción y componente normal no permitió una fuerza de rozamiento mayor. Desde ese paso, en el apunte creo que está bien aplicado, bien explicado, así que pero la idea es esa. La idea es que la fuerza de rozamiento siempre va a tender a oponerse al movimiento posible, el famoso el ejemplo clásico plano inclinado. Es el del plano inclinado. Pero bueno, entonces ahí el movimiento posible, lógicamente, es a caer, a menos que no esté tirando para arriba del plano inclinado. Porque si estoy tirando para arriba del plano inclinado, la fuerza de rozamiento va para abajo. Y pero ahí no te ayudaría un poco. Ahí no te ayudaría un poco el que el cuerpo no tienda a irse para abajo y sino que quede en el lugar. Claro, sí. Pero te obliga, si lo querés subir, a hacer mayor esfuerzo. Mayor esfuerzo. Porque no solamente tendrías que, como si fuera con rueditas, vencer la componente del peso Sí. hacia abajo, sino que tenés que vencer también la fuerza de rozamiento. Ahí sí, en el caso que tuviera ruedas sería mucho más bajo el rozamiento. Claro. Pero la componente. Tanto si está lubricado, como si está tanto si está lubricado, como si está Y si está lubricado, como que es su propio peso. Acá tenemos una componente normal y una componente tangencial. La que va a intentar que caiga es la componente tangencial. sí. ¿Se ve, no? Sí. ¿Para dónde va la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento. O sea, ¿usted la está subiendo o bajando? Contrario a la tangencial. ¿Está subiendo o bajando eso? Suba. No cae. ¿No cae? Está ahí. Es igual Está- a ¿Por qué no cae? Si está T. ¿Y por qué está el rozamiento? ¿Por qué está la fuerza de rozamiento? ¿Para dónde apunta la fuerza de rozamiento? Para el. Para arriba. No, y para abajo también. Claro. Guarda con eso. O sea, que La que tendría. pensamos como fuerza de rozamiento, No, también contrario. Ah, no, la normal no. no, es del piso sobre el cajón, sobre el cuerpo. Sí, Es decir, tenemos esta, que sería la fuerza de rozamiento sobre el cajón. o sea, profe, cuando analizamos esto lo tendríamos que ver como estática. Verlo en ese Claro, por momento. supuesto. Pero guarda, el cajón sobre el piso hace una fuerza igual y contraria a esa fuerza de rozamiento. Sí, sí. Es decir, esta. Imagínense que el piso tuviera pelitos. Los pelitos estarían todos voltados para abajo, Exacto. porque está tratando de arrastrar. O sea que están las dos. Siempre que hay una fuerza de un cuerpo sobre otro, está la reacción. ¿Vale? Es decir, esta es una fuerza igual, pero esto es sobre el piso.
¿Importa? No. No, me interesa esta. Pero dentro de un rato sí va a importar las dos, ¿eh? Porque tenemos que pasar a ver el tema de las poleas y de los cabirones. Y vamos a demostrar la formulita que permite calcular el valor de la diferencia de tensiones y por qué en un caso es para un lado y por qué en otro caso para el otro. Y eso no está aplicado en ningún lado. Me costó años, ¿eh? Sí. Yo enseñaba esto. Y un día, ahí Profesor, salió. una pregunta. En el caso de este verbo inclinado con fricción, ¿también tenemos un mus cinético? Sí, cuando empieza el movimiento, el coeficiente de fricción se modifica un poco, generalmente disminuye un poquito, y aparece el coeficiente de fricción cinético. Es un poquito más bajo. No tengo la menor idea de cuánto más bajo. Realmente los problemas, así cuando tengo que ejercitar con un chico un 10% menos. ¿Por qué? Porque el coeficiente de rozamiento, la única forma de determinarlo es experimental. Tenemos una experiencia. Claro. Madera con madera, hierro con hierro, madera con hierro. Por ejemplo, madera con hierro. ¿Dónde voy a tener madera con hierro? Y cuando buscas un buque en una grada. Cuando construyes un buque en una grada, Sí. tenés que la grada que Sí, inclinada, está. para que el barco se pueda deslizar. Sí, está apuntalado. ¿Cómo se le Sí, dice? pero mientras lo esté construyendo, no tiene que deslizarse. No. Para eso están las cimadas. Cuando terminé de construir el buque, pongo las anguileras arriba, tengo que poner la grasa. En Japón, en las cimadas, hay esferas. ¿Esto es como una esfera de goma o eso? No, no sé. Eso es más nuevo, eso creo que lo están usando ahora. Le ponen como unos chorizos así de goma y lo de goma inflan. que ruedan y lo hacen caer al agua. Sí, depende del sistema. El mecanismo, Pero ¿no? vos tenías que prever que en la grada, cuando lo tenías montadito, no se te fuera. Entonces, madera, acero sobre madera engrasada. Estaba el coeficiente, más o menos te da unos 3,5 grados, 4. Se le gana, puede tener más de 4 grados de inclinación, porque si no se te va Se solo. te va. Antes que la máquina prueba de zampar ahí a pegarle la prueba, se te va solo. Porque eso lo tienen como amarrado también y cortan. Ahora, ¿es tal cual? No, no es tal cual. Por eso cuando arman todo para la botadura, sacan las bucales, sacan todos los andamios y todas las cosas, está retenido con un trinquete que después se suelta, un calabrote, que lo está aguantando un cabo de acero, así gordo, Sí. y después con un pistón hidráulico y una guillotina, lo cortás para el momento que Ese se rompe la tipo. botella de champaña, secciona el mismo botón, corta el cable para que se empiece a deslizar el barco. Ese trincote que se Pero tiene. y si no se empieza a deslizar, Hay que empujarlo. hay un pistón hidráulico que le da el empujón. ¿Para qué? Para vencer la parte estática Y ahí después sí. siga con Con su propia inercia también. cinemática. Y si te falla eso, porque hizo mucho calor, se limpió la grasa, se salió la grasa, o es demasiado frío, está muy duro, que no sé cuánto. Siguiente excusa es, no podemos votar porque no hay agua, el nivel está muy bajo, entonces nos vamos todos a brindar. Y después otro día lo votamos. Empezamos a tirar contra corredores, todas las cosas feas para que el barco finalmente pueda ir al agua. Pero casi nunca falla eso, sí. Cuando la botadura falla, te las arreglas, te las ingenias. Siempre hay una excusa elegante Para que quede la bien. gente, para poner la maquinita del teléfono, no cosa grave. Bueno, ¿te entendió? Sí. Profesor, la fuerza de orden es igual y contraria al peso. No, igual y contraria a la de rozamiento, igual y contraria a un componente. No es eso. Y teóricamente no tendrían que. No, la fuerza igual y contraria al peso, a la componente esta normal del peso, es la componente que hace que esto no se rompa y que esté haciendo una componente de acción. Es el piso sobre la fuerza. Siempre son componentes contra componentes.
Profe, si eso se encuentra en equilibrio, la fuerza de rozamiento verde esa con la tensión tendría que ser igual a la fuerza de rozamiento. No, tu sistema es este, el cajón. Entonces es la componente blanca T Sí. con las amarillas. O sea que la verde no estaría influyendo. La verde no te enterás porque son sobre el piso. Yo digo para que ese cuerpo esté estático, o sea que con esas dos componentes se La equilibraría. mayoría de fuerzas en este sentido tiene que ser igual a cero. ¿Cuáles son? La blanca y la amarilla. Perfecto. ¿Ah? El coeficiente, sabemos que depende de del estado superficial. Sí. Cuando más rugoso sea, más Más fricción. rugoso, más fricción, bla, bla, bla. Si está lubricado, menos fricción. Ahora, si las superficies estuvieran hiperpulidas, o sea, lo que sería el estado ideal, la superficie idealmente lisa, el coeficiente de aumenta al infinito, porque se te suelta. Entrarían a actuar las fuerzas intermoleculares, y eso es lo que experimentan en el taller cuando tenés los bloquecitos, por ejemplo, de calibración de micrómetros. Sí, cuando están las caras muy rectificadas se tiende a como a ser ventoso. Suele arreglarse. Sí. ¿Por qué? Y porque ya el coeficiente de fricción aumenta mucho, porque ya hay una irrupción de las fuerzas intermoleculares. Por eso, profesores, Fuerza molecular. que los cilindros se bruñen para que no queden lisos, además que para la lubricación y refrigeración debe No. tener algo que ver con eso, El ¿no? bruñido es una superficie con la rugosidad mínima posible. Con la mínima posible. Pero siempre tiene No fricción. funciona. Siempre tiene un poquito. Pero igual tenemos que lubricar. por supuesto. Pero si No, es para quitar el cráneo. si estaría pulido, ¿qué pasaría Si ahí? estaría, no, si estuviera. Si estuviera. Está pulido, el bruñido es pulido. Pero se ven Es un como rectificado, rayitas. es un super rectificado. Sí, el tema es que no lo ves como la superficie, por ejemplo, el muñón de cigüeña, que vos lo ves brillante y pulido. Se ve como una aspereza o Cuando se hace eso para la retención de aceite. de aceite para que quede como lubricado por el tema de la fricción que va a tener. Asegurar la película de aceite. Ah, Bien, estos son los conceptos. generales. Hay otras aplicaciones, por supuesto. Los discos de freno, Sí. las campanas de freno, todo eso trabaja generando fuerza. Pero ahí ya no es el peso del elemento el importante. De hecho, tengo discos de freno en un vehículo, los trenes, Sino la fuerza que ejerce. vehículo de calle, el disco está horizontal, el disco está vertical y las campanas trabajan así, Sí. en los El frenos de disco, sí. popa y en los frenos de proa trabajan, los discos trabajan así. Como un auto. Es decir, el peso no es importante. La componente en estos problemas aparece siempre con la componente del peso, con el ángulo del carro inclinado, vale para el carro inclinado. Si tengo disco de freno, Ahí el tema sería la fuerza y la superficie de contacto, ¿no? lo que voy a tener son las zapatas que están así. Ahí sería la pastilla y ahí serían los zapatos. Sí, las pastillas de freno. Ah,
Pensé que estaba haciendo una campana. No, la campana es más complicada. Además, como la campana está articulada, la aplicación de la fuerza es Sí, igual tiene un sistema para que eso se expanda parejo. que expanda más o menos parejo. Sí. No se logra porque vos cuando desarmás las campanas ves que están más gastadas en la parte superior, pero bueno. Es inevitable. Sí. Lo más que tengas el sistema de. Tendrías que tener dos pistones, dos sistemas hidráulicos para que mueva más o menos parejo, pero. Es un pistón hidráulico, Sí. porque en los ferrocarriles tenés la varilla que actúa sobre las campanas. Exacto. Y que comprime la. Sí, es un sistema. pieza. Sí, sí. Se trabaja en lugar de con la campana de auto que la trabaja de adentro para afuera, en el ferrocarril trabajan de afuera para adentro. Ah, mira. Comprime la pestaña de la rueda. Mira. O sea, trabaja sobre la pestaña Sí. de la rueda. Entonces ahora mi componente normal es esta, pero ya N deberíamos la poner a la derecha acá. El peso de la pastilla, nada, el peso de la pastilla, así, nada que ver. Entonces, cuando accionamos el sistema de freno, comprimimos esto, generamos la fuerza de fricción que, vistas acá, si esto se está moviendo así, por ejemplo, las fuerzas de rozamiento, las amarillas, Van a ser en sentido contrario. sobre la rueda, y multiplicadas por el radio, me van a dar el momento frenante. ¿Se ve? Sí, sí. Las fuerzas estas estarían acá. La pongo del lado de adentro para que se vea es sobre el disco en este caso. El momento frenante de Pirici está fallando, profe. ¿Cómo? El momento frenante de Pirici está fallando. Tengo que ver la pastilla. La bici moderna, la mía tiene esa pastilla de goma. Son mejores esos. ¿Qué? Son mejores, No sé si son mejores. La varilla, profe. ¿Qué? La varilla, freno varilla. No, el cablecito, pero no importa. No, tenía una de varilla en la regalera. Una reliquia ya. La que llamamos inglesa, que era la mejor. Sí. El cable se tira y no frena tanto. La varilla Enterrada. trabaja mucho mejor. Pasaba de largo una esquina en ese. De paso, eso de que cuando el sistema actúa, comprime, vale para los vehículos de calle o para algunos dispositivos. En los ferrocarriles no. En los ferrocarriles, el sistema de frenos actúa manteniendo abiertos los frenos para que no trabajen. Cuando falla el sistema de freno, no importa si es neumático o hidráulico, da lo mismo, los frenos se clavan, porque lo que hago es mantenerlo abierto trabajando contra el resorte. Cuando me falla la fuerza motriz o la presión hidráulica o la presión neumática, porque se cortó una manguera o se desacopló, se frena. ¿Qué se activa con un método de resorte o cómo funcionaría? ¿Qué es con un método de resorte o cómo funciona? Sí, trabajo con el sistema de resorte. O sea, yo mantengo los frenos abiertos. O sea, eso de que le fallaron los frenos y chocó el tren. No. Si le falló el sistema de frenos, los frenos quedaron bloqueados. Si la locomotora hubiera seguido tirando, hubiera sido un chisperío por las ruedas bloqueadas de todos los coches, por todos los vagones, y que. Pero que patina directamente. Claro, estaría patinando. O forzando. ¿Por qué fierro con fierro? Fierro con fierro, o forzando contra las pastillas, comiendo la pastilla y después con los remaches sacando el chisperío. O sea, cuando fallan los frenos, el tren se frena. Es al revés, por seguridad. ¿Alguna vez usted nunca hizo politaje de eso? Claro, por lo de 11. Sí, en ese momento la tragedia. Podría haber pasado
pasado, que las pastillas estuvieran mal, como pasa a veces en los colectivos, que aplica el freno. Sí, se siente como gritan las campanas, porque está fierro con fierro. O los remaches. Los remaches contra el disco. Podría pasar eso, pero entonces en todas las estaciones hubiera pasado eso, no en Retiro, en 11. Hubiera pasado en todas las otras estaciones, que no frenaba como tenía. Aparte ¿Y tiene ahí qué fallar. dice que pasó usted? Y vos sabés que tenés que empezar a frenar antes. Si vos sabés que tenés los frenos gastados, Y sí. él sabe que tiene que empezar a frenar. Sí, en el país que estamos es así. Tienen que frenar dos Y cuadras. bueno, no lo puedes cambiar. Es raro que siendo un maquinista le haya pasado tan así. No sé, eso. ¿No tiene un sistema como el auto de freno en mano o como algo externo a lo que serían los frenos hidráulicos? Que no te hace falta, porque si te falla el sistema de freno, te queda bloqueada la formación y se acabó. Tiene que frenar sí o sí. Porque digamos, el sistema neumático, o la bomba de vacío, o el sistema De hidráulico. el sistema neumático trabaja siendo vacío, en la línea de freno. Si se corta una manguera o se pincha una manguera, entra aire. Sí. Chao. Se corta. Se abre. No, se cierra. Se cierra, perdón. O sea, Se cierra. yo porque estoy acostumbrado a lo del auto. Y si es hidráulico, mantengo presión. Si una manguera se pincha, se corta, sale aceite, se cae la presión, y al caer la presión, Así el que sistema no actúa y se cierra, porque no lo puedes mantener abierto. Ah, mira. O sea, es contrario a lo del auto, que vos lo abrís. Esto se mantiene abierto y se cierra. En el auto no se puede, porque te obligaría a tener el pie en el pedal de freno apretado todo el tiempo. Sí. Y cuando soltaras el pedal de Se freno, frenaría. el auto. Entonces se hace no. A la inversa. A la inversa es menos seguro. Sí. Entonces, como es menos seguro, tenés que tener el freno en mano, el auxiliar, que para frenar el auto no te sirve. Y no, porque te va de cola. Las películas esas. Te arman toda la película por eso. ¡Apaga el motor! Sí, es lo mejor que hay. Y frenar con la caja. ¡Apaga el motor! No, es el mismo efecto de compresión del aire que va disipando energía y inmediatamente para. Sí. Otros dicen que hay que bajar los vidrios. Son un montón de cosas para aumentar el tiempo de frenado, pero apagás el motor y ya está. Bajar los vídeos como un poco la resistencia a la base, Sí. pero eso no me parece. Es mínimo. Apagar el motor, Sí. que es lo que te mantiene funcionando. Yo tuve un accidente y. Cuando metes en una pendiente, después esa componente, el mismo motor, las mismas 1000 vueltas que es del motor, 950, son por el tema de la compresión del aire, porque la fricción del motor es mínima, así que 800 vueltas, o sea, la potencia de 800 vueltas del motor funcionando son solamente para comprimir el aire, trabajando como compresor. Entonces, si cortás eso, el auto se va a frenar, te guste o no te guste. Sí, si no vas poniendo cambios, Pero te claro, generas más te resistencia. quedas sin película. No, te quedas sin caja. No, la caja no, es el motor que va a frenar. No, pero vos podés frenar con los cambios. Ponele que vos tendrías que ir en quinta para tener la No, esa revolución. es otra. Esa es otra, va haciendo rebaje. Esa es otra. Exacto. Que ahí sí sacrificás la caja, pero si cortás el motor, empieza a frenarse todo parejo, todo suave. No pasaría nada. Pero te quedaste sin la película y después la chica, la actriz, puede lucirse. Es así. Pero no podés gritar por la ventana. No pasa de Hollywood. Hay que atinar a parar el motor. El tema es que se traba, ¿verdad? También eso. Y pero es apagarlo y Yo tengo un No, gasolero vale, y seguir derecho. O Con los ponerle coches total. modernos, de dirección hidráulica, Se bloquea la dirección. no se te bloquea. No, vos podés ir con la derecho. mano, pero claro, es como un Ford. Un Ford Falcon. Sí. soy Con una. la bola alta tenés que hacer mucha más fuerza, pero igual lo podés. Es verdad, mientras que esté, hay vehículos que mientro que esté la llave puesta en el tambor, no se traba. A mí Hay creo que yo otras que si tengo vos sacás la llave tengo un auto gasolero el contacto se y traba. hace ruido, ¿viste? Y mi suegra siempre me carga. Y lo freno, lo paro antes de estacionar una media cuadra antes y voy con el alquiler. Una vez por hacerme el canchero lo paré así de tantas veces que lo hago, se me trabó el volante y dice así casi me subo a la vereda. No estás acostumbrado a hacer la fuerza que hay que hacer para Sí, sí, manejarlo manual. Bueno, se entiende, ¿no? La otra, Sí. la
Profe, después podríamos ver algún ejemplo numérico de algún tipo de esos ejercicios. ¿Cómo? Sí, podríamos ver algún ejemplo numérico. Sí. Después, pero terminemos la teoría primero. ¿Ahí sí normal sobre radio? ¿Cómo? ¿Normal sobre radio o...? No, nomás para el radio. Para el radio. Porque parece que hice sobre porque quedó la raya ahí. No, está el radio marcado. Sí. El radio medio. Está la flechita. Y la componente. Pero por eso parece que está. El momento frenante, como escribirlo. N por el radio. El radio Tenemos se otro del otro lado por 2. ¿Y el radio se tomaría al centro de la pastilla o al radio más lejano? Habría que integrar, Oh, pero método de los dígitos oscilantes al radio medio. perfecto. La fuerza por el radio medio. La diferencia está entre un promedio logarítmico y un promedio aritmético. Y no es infinito. Mío. Tendría que ser la media logarítmica. No es la media. Porque además no puedes ajustar tanto del resultado. Porque puedes calcular con un coeficiente. ¿Qué es ahí? Fíjate que nadie te da, o en general, no vas a encontrar coeficientes de rozamiento con dos cifras significativas. Realmente 0,4, 0,5, nunca vas a encontrar 0,41, 0,43. Aparte, no tenés idea en el estado que está la pastilla, en el estado que está el disco, o sea, es imposible Esto es determinar. una idea aleatoria, pero es más o menos Sí. relativo. Bueno, muy bien. Vamos al tema de las poleas. Profesor, polea fija cambian la dirección de la fuerza, polimpactos dividen la fuerza. Los polipastos Sí. fueron diseñados para poder, haciendo menos fuerza, levantar un peso más pesado. Ahora, si consideramos el rozamiento, las formulitas esas de física 1 no sirven. No sirven. ¿Por qué? Porque en realidad vos haces más fuerza que la que correspondería por ahí. Es más, si multiplicás demasiado la cantidad de poleas, puedes llegar a tener que hacer una fuerza casi igual a la del peso que levantás. Entonces levantarlo más. Yo me acuerdo que en el laboratorio del secundario había una tuerca que pesaría, no sé, como 50 kilos. Tenía todo un sistema de polea y la levantaba con un dedo. Era un tuercón así, boludo, agarrado con una suguita. Sí, Hacía así. Así. No, el sistema funciona muy bien. Loco Ahora. estaba ahí, que mal, todo el día haciendo experimentos. Vamos a mejorar el bordo. Tenemos el cable, la soga, cable, el juguete. ¿Qué me dicen los libros de física elemental? Que si no hay fricción, Ideal. la tensión en las dos ramas es la misma. O sea, si tenés que levantar 20 kilos, tenés que tirar con 20 kilos. Exacto. Entonces hace esto. 20 kilos para acá. Por ejemplo, 20 kilogramos de uno. Y acá de 2. 20 kilogramos. Esto es sin fricción. Caso ideal. Bla, 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 después que te pone los jefes. Bueno, esto no podría existir.
¿Por qué no podría existir? Y porque está la fricción. ¿Qué? Porque hay fricción entre el. No, pero suponete que pudiéramos lograr eso, que no hubiera fricción. No puede levantar el peso. Y claro. Y no, si es igual, no. Porque no agarra la soga. La polea no agarra la soga. Ah, es verdad, necesitas la fricción. Para que suba, tiene que girar la polea. Si no hay fricción, ¿cómo vas a subir? Patina. Patinaría. Como cuando te patina una correa. Como cuando tiene una polea floja. Sí. Es decir, para que funcione, tiene que haber rozamiento igual que para caminar. Sería muy bueno que los autores del libro de física, cuando explican esto, y por simplicidad, trabajan para hacer los ejemplos con impacto, que sé lo que cuánto, que me dijeran, ojo, esto es una simplificación del problema real que se da cuando hay fricción, pero eso se estudia más adelante, entonces uno sigue estudiando más tranquilo. Y te atajaba un poco, ¿viste? Claro, si no están obligando a escribir una mentira. Sí, la verdad. ¿Es verdad? Sí, igual yo he leído eso, profe, que aclara que en el caso ideal, sin fricción, es así. El caso ideal sin fricción es así, pero te tendría que decir, el caso ideal sin fricción no podría funcionar. No tiene sentido. Terminar de explicar las cosas. Uno aprendería mucho más fácil si la cosa estuviera bien explicada de entrada. Por ahí es más impactante, pero vos. Para el que estudia la memoria da igual. O sea, para el que no le importa y estudia la memoria da igual. Pero el que quiere aprender, no. A mí me ha costado en las materias, muchas materias, que no entendía algo, porque la inteligencia me rechazaba y esto no puede ser así como me están diciendo. Y sí, como que no lo llegas a razonar o a entender así. No puede interpretar y uno tiene que poder intelectualizar, entender las cosas. Si no te interesa, bueno, no importa. Te da lo mismo. Pero aproveché ese tiempo para otra cosa. Menos mal que están los apuntes ustedes, profesor. ¿Qué? Menos mal que están sus apuntes. Simplifica. Guarda, porque creo que esto no está en uno de los que preparé para las clases virtuales, en lo que le mandé después. Ahí está desarrollado. Bien desarrollado. Los apuntes primero, este detalle no estaba Pulido. No estaba pulido. Cuando preparé la clase, no tenía el apunte. Vamos a agregar acá. Ahora, en el caso real, para que esto dé vueltas y lo podamos levantar, Ahí no. para que esto dé vueltas y lo podamos levantar, con la soga tenemos que impulsar la polea. Es decir, me van a aparecer fuerzas de rozamiento sobre la polea. Influye el peso también ahí de la polea. ¿Qué? Ahí influiría el peso de la polea también. No, el peso de la polea está vuelta acá, Ah, el rozamiento en el eje. No, estas fuerzas aparecen en la periferia. Me van a dar un momento para que rote. Si no hay momento, no rota, que son estas fuerzas porque van por el radio. Entonces, estas son. ¿Y esas fuerzas se ven como una resultante o se ven así en los casos cuando tengamos La práctica? suma de estas fuerzas es lo que te da que T2 es mayor que T1. Porque vas a tener T1 más esta, más esta, más esta, más esta, más esta, más esta. Las que dan sobre la soga serían estas, ¿no? Porque si ahí tenemos el T2, pues es mayor a T1, entonces ahí tenemos movimiento, digamos. Claro, y estamos Exacto. subiendo el peso. Mientras no sube, las dos tensiones son iguales, con o sin rozamiento. T1 es igual a T2, mientras cuando está en equilibrio. Cuando está ahí. Cuando se está moviendo, sigue estando en equilibrio instantáneo, pero le estoy sumando estas componentes amarillas. Entonces,
es mayor a T1. ¿Por qué? Porque T2 es igual a T1 más las fuerzas de rozamiento sobre la cuerda. Y ahora sí entiendo. Claro. Pero para entender todo tengo que. Fíjense que tengo que poner de manifiesto las dos fuercitas de rozamiento, las que actúan sobre la polea y las que actúan sobre la cuerda. Las que actúan sobre la cuerda me explican que T2 sea mayor que T1. Las que aplico sobre la polea me explican que esto de vuelta y que suba. Profe, ¿y usted cuando nos debe poner la fuerza sobre la cuerda? ¿Cómo va a ser el dato? ¿Cómo va a ser el dato? ¿Como una fuerza? ¿Como toda la fuercita distribuida? ¿Cómo va a ser? Sí, el dato. Te voy a decir que lo calculé vos. Bueno, lo despejás. Si no, ¿qué voy a hacer? ¿Te la doy? No, por ahí era otra cosa lo que había callado. Y profe, también tenemos un mu ahí en la polea para la cuerda. Claro. Eso depende de la polea. Va a De depender los la materiales. polea y el material de la cuerda. Si es este cabo de fibra, si es este cabo de acero, ¿Eso usted lo tiene si está estandarizado? lloviendo, si está mojado. ¿Eso está estandarizado o nos va a dar al azar así algún valor? No, los coeficientes, profe, lo asumiremos en cada caso. Los coeficientes lo asumiremos en cada caso. Ahí la fórmula del mundo que es T2 más una T1. Pero esa es la fórmula, porque no te permite calcular nada. Sí. Pero bueno, yo me estoy refiriendo que ese ejemplo que usted dio ahí no va con el dibujo, ¿no? Porque tenemos T1 20 y T2 20. No, este es sin fricción. Lo real Ajá. es esto. Porque ahí en el dibujo, o sea, con esos números no tenemos movimiento. Ahí sería T1 para T2. Claro, sin fricción no se mueve. Sin fricción no se mueve. Claro. ¿Estos entonces no los vamos a utilizar? ¿Qué? ¿Estos no los vamos a utilizar? ¿Qué cosa? Estos coeficientes. Y el coeficiente sí, pero no la fórmula. Es decir, no puedes calcular con esto. ¿Ya es bastante pizarrón todavía. Hay que Queda un cachito de tiempo. Así que vamos a llegar. A ver. Los lampazos utilizan algo parecido a esto, con el efecto este, para maniobra de amarras. ¿Los que dijo, profe, que no lo escuché? Lampazos. ¿Qué es el lampazo? Yo lo de La pegona. Ah, sí, bueno, pensé que era otra cosa. En Marina, a los de cubierta le dicen lampazo y a los de máquina grifos. Sí. La grifería. De grifos y lampazo. O topos directamente. ¿Ah? Se me quedó eso. No sé si en Marina Mercante lo usan también. Y se va. Es decir, cubierta máquina. Cubierta máquina. Los de cubierta, cuando van a hacer las maniobras, utilizan algo que depende de máquinas, que es el cabrestante. Yo hago para pincha de amarre, ¿por qué? Porque eso les permite ejercer una fuerza sobre el cabo de amarre, que está a la vista, considerable, otra vez basado en el regimiento, utilizando una polea accionada por un motor que es el cabirón. El cabirón. Tenés acá. Con la pesca. Acá tenés
cabrestante. Profe, disculpe. Para las anclas, es decir, que es una polea Tiene la forma de la que cadena, tiene de los eslabones. alojamientos para la cadena. Más o menos como lo de las tiendas que La cortina. el aparato diferencial. Así te deja las manos. Disculpe una consulta en eso del ejemplo que preguntas. Ahí el momento de rozamiento va a ser desde el eje de la polea hasta la radio. O sea, el mismo radio. Lo mismo también. O sea, según la fuerza que estamos aplicando y el radio de la polea. Eso también se ve en los aparejos, profe. ¿Qué? En los aparejos, viste, que se usa para levantar motores y esas cosas también tiene el mismo sistema. Sí. Eso Y este aparatito es el cabinón. Profe, yo no entiendo muy bien cómo funciona eso. ¿Puede ser que con uno la cadena y con el otro lo que sería el cabo? Sí. Ah, El cabrestante es para la cadena. sí. Y el cabinón es para. ¿Y a la hora de usar el cabirón se desacopla del cabrestante o cómo funcionaría? Tienen el embrague, el sistema de embrague. Ah, En general, cuando accionas el motor, acciona el cabinón automáticamente y el cabrestante está desacoplado. Lo tenés. por ahí está con la cadena, después si empieza a levantar la cadena. Lo acoplás para levantar la cadena. Perfecto. Gracias, profe. Lindos dichos. Sí. Antes la mano, Que una palanca, ¿no? antes cabrestante era. La fuerza de hombre. Tienen una palanca para alzarlo. Para hacer cable. Depende de qué barco sea. En los yates, en los veleros tenés cabrestante a mano, aquí la palanquita. Triqui, triqui, triqui. Tipo malacate. ¿Qué? Tipo malacate que le dicen. No es tal cual. Yo vi de eso en una película. Sí, triqui, 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 triqui. No, Sí. Entre la que camina por las torres gemelas, hace que ponen tensa las cuerdas, así como los edificios, por las torres gemelas, con un cabrestante y tiene todo un sistema, también Sí. hace de cuerda y camina con el arriba. Bueno, esa fue. Y lo dibujo por lo menos. Tensa cable. Bien, ¿cómo funciona el cabinón? Algo muy parecido a la polea. Vueltas. Y Vamos a decirlo como acá. La vuelta va haciendo. Vamos a mantener los sentidos de giro. Supongamos que el cabinón está girando así. La diferencia entre este caso y este es que este está accionado por un motor. Sí. ¿Ves? O sea, este va a girar sí o sí, porque está accionado por el motor y la caja reductora, ¿no? Por supuesto. Entonces, vamos a ver. Aquí el giro del cabinón. El giro está impuesto Por un motor. por el motor. Si tenemos un cabo, ¿sí? ¿Qué te parece más cable, no? O cabo viejo que 3 o 4 tornones. Los cabos en general ahora son Samsung. El trenzado cerrado, Sí. que es para que no forme coca. ¿Qué le.? No, retorcido no sería eso, ¿no? ¿Qué? Retorcido no. Retorcido no. No, el retorcido es el común, el trenzado común. Sí. ¿Qué es el que me permite hacer La gasa.
Sí, sí, lo El veía así. Samsung se debe poder, pero no tengo la más pálida idea de cómo se hace el trenzado del Samsung, está mareado. Porque el Samsung trae un alma, ¿no? Trae un alma. No, el Samsung es todo un trenzado. Ah, sería como el que veíamos. No, un trenzado. Estos en lugar de estar retorcidos están trenzados. Con lo cual no tienen tendencia a formar coca. Sí. Enroscarse la base. Como coca, profe, que dice. La coca es lo que hacemos nosotros para hacer la bebida. Bueno, muy bien. Ahora, fíjense lo que pasa. Las fuerzas de rozamiento sobre el cabo, o sea, las amarillas, mantener el color, como esto lo está arrastrando el cabo se va a mover así, ¿no? Sí. Estamos cobrando. Las fuerzas sobre el rozamiento son así. Estas son las fuerzas de rozamiento sobre el cabo. Porque está moviendo el cabo para allá. Entonces, lo estoy arrastrando, tengo que trabajar sobre el cabo con fuerzas en este sentido. Pero creo que una cosa, el cabo quedaría, no sé cómo se dice cuando lo arrollas en el cabirón, quedaría arrollado ahí. ¿Se lo expliqué? Todavía no. No entiendo si es que vos lo traccionás o lo enrollas también. Cuando llegue acá, si no lo entendiste, me la volvés a hacer la pregunta. Vale, profe. Listo. El cabirón está arrastrando el cable en este sentido. La fuerza de rozamiento, para que no se encaje bien todo el paquetito común y todo de la parte de física, las fuerzas de rozamiento sobre del cabo, sobre el cabirón, van a ser así. ¿Ah? Sí. Doble. Esta, comunicada por la radio, dan un momento. Claro, es la cúpula que tiene que vencer el motor. ¿Cuál Esta verde. Por esto, son un momento que tiende a frenar el eje. Es el que tiene que vencer el motor. Y sí. ¿Ves? Cierra todo. Bueno, muy bien. ¿Qué ocurre ahora con T1 y T2? T1 le tengo que ir restando estas para llegar a T2. O sea que T2 es menor que T1. Por suerte para lo malucho, si no, no podríamos. ¿Por qué? Y porque T2 va a ser igual a T1 menos las fuerzas de rozamiento, las del cabirón, sobre la mano. ¿De qué va a depender esto? Esta fuerza, la suma de todas estas. ¿Y de cuánto haya de Contacto. Superficie. en zona de abrazo? Profe, Le doy una vuelta. Eso se lo quería comentar porque yo vi que hacen como una X a veces. Como que No, le doy 2 o 3 vueltas.
Porque entonces, al darle 2 o 3 vueltas, estoy aumentando el ángulo de abrazo, estoy aumentando la fuerza de rozamiento. Entonces, tirando con los 2 marineros, si los 2 marineros tiran, pongamos 20 kilos cada uno, tengo 40 kilos, pero del otro lado tengo 4 toneladas. Yo no la quería vuelta de ahí. Entonces puedo ir arrimando el buque al muelle. Ahora, profe, ¿por qué no? Esto está funcionando, ¿por qué no tira siempre? Sí, porque si yo no tiro, no lo ajusto. Y si no lo ajusto, patina. Y mientras patina, no pasa nada. Y se va a quemar, va a salir humo a la marca. La velocidad estándar de rotación de un camión son 16 vueltas por minuto. No alcanza para que Relento. para recalentar el cabo, quemar el nylon. Es mínimo, no es nada. Entonces, cuando estás haciendo la marca, cuando tiene que tirar de la marca para arrimar el buque al muelle, entonces tiran para ajustar. Y ahí empieza a traccionar. Ahí empieza a trabajar el cabrestante y el cabrestante es el que se encarga de hacer toda la fuerza por uno. Pasar de los 40 kilos a las 4 toneladas. Eso en función de la cantidad de vueltas. ¿Profe, salido? Sí, quedó claro. Y la tienen que mantener ustedes, por lo menos la parte del motor. Si quiero representar las fuerzas tangenciales, ahí en los dibujos, ¿serían todas contrarias a las amarillas, digamos? Depende. Si estás mirando las fuerzas tangenciales sobre el cabinón, son las contrarias a las amarillas. Si son sobre el cabo, A favor. entonces son las amarillas. Depende qué es lo que quieras hacer. Bueno, ahora sí. Y acá quedó la necesidad de, evidentemente, tener un mayor ángulo de abrazo. El ángulo de contacto agrandarlo. ¿Por qué? Porque va a haber más fuerza de rozamiento y me voy a estar beneficiando. ¿Está bien? Pero ahora tengo que calcular. Ahora tengo que calcularlo. Estamos fritos ya, sonamos. Vamos al caso de la polea. La fórmula es la misma, pero para un lado para el otro. Pero voy a usar el caso de la polea. ¿Está bien? Tomemos un diferencial de ángulo de abrazo. Lamentablemente, como pasa en muchos casos de física, algunas cosas ya las hemos visto en el año pasado en el indicador. Tengo que analizar qué es lo que pasa en una cosa muy pequeña y después de eso, por un proceso de integración, llegar al total. ¿Está bien?